Han pasado por el planeta seres con un conocimiento muy elevado, seres que han venido con la misión de revolucionar a la raza humana y sacarlas del engaño y de la esclavitud a la cual hemos sido sometidos sin previo aviso, seres evolucionados que sin saber cómo han accedido a conocimientos que sabiendo cómo descifrarlos o llevándolos a la práctica individualmente seríamos liberados de la esclavitud actual. Uno de estos seres tan evolucionados fue Pitágoras, nacido alrededor del año 560 a.C. en la isla de Samos. Fue un filósofo y matemático griego considerado el primer matemático puro. Contribuyó de manera significativa en el avance de la matemática helénica, la geometría, la aritmética, derivadas particularmente de las relaciones numéricas y aplicadas, por ejemplo, a la teoría de pesos y medidas, a la teoría de la música o a la astronomía. Respecto a la música, sus conceptos fueron los pilares fundamentales en la armonización griega y son los utilizados hoy en día. Es el fundador de la escuela pitagórica, una sociedad que, si bien era de naturaleza predominantemente religiosa, se interesaba también en medicina, cosmología, filosofía, ética y política, entre otras muchas disciplinas. El pitagorismo formuló principios que influyeron tanto en Platón como en Aristóteles y de manera más general en el posterior desarrollo de las matemáticas y en la filosofía racional en Occidente. Este ser tan evolucionado sabía que todo el universo utiliza los números como idioma universal, las matemáticas como idioma universal. Además sabía y conocía el tema de la reencarnación, lo llamaba la transmigración de almas. Respetaba tanto la vida animal que era vegetariano. Incluso decía que antes de recoger plantas para comérselas había que pedir permiso a Madre Tierra. Era un ser con un gran sentido de la espiritualidad, muy evolucionado. Pero como ocurre con todos estos avatares que vienen para liberar a la humanidad con conocimientos tan evolucionados, borraron casi toda la información que existe de su persona. Los datos verificables sobre la vida de Pitágoras son escasos. No existen textos de su autoría ni biografías firmadas por sus contemporáneos. Los primeros escritos detallados, que datan de entre 150 y 250 años después de su muerte, se basan en historias transmitidas de manera oral y muestran grandes diferencias entre sí. Asimismo, muchos mitos y leyendas se forjaron en torno a su persona, motivados probablemente por el mismo Pitágoras, pero también debido a la naturaleza de la doctrina pitagórica y sus seguidores. Una confraternidad hermética regida por símbolos místicos y costumbres esotéricas. Lo poco que se sabe de Pitágoras es que viajó a Egipto y allí seguramente estuvo adquiriendo conocimientos de matemáticas y astronomía. Entre sus profesores se mencionan a tres filósofos: Ferécides de Siros, a quien a menudo se describe como el maestro de Pitágoras, Tales, y el pupilo de este, Anaximandro. Se dice que también estuvo en Arabia, Fenicia, Babilonia e incluso la India. Pitágoras fundó una escuela filosófica y religiosa en Crotona, al sur de Italia, que tuvo numerosos seguidores. Se llamaban a sí mismos matemáticos. Vivían en el seno de esta sociedad de forma permanente, no tenían posesiones personales y eran vegetarianos. Hasta 300 seguidores llegaron a conformar este grupo selecto, que oía las enseñanzas de Pitágoras directamente y debía observar estrictas reglas de conducta. Sus máximas pueden sintetizarse como que en su nivel más profundo la realidad es de naturaleza matemática, que la filosofía puede usarse para la purificación espiritual, que el alma puede elevarse para unirse con lo divino, que ciertos símbolos son de naturaleza mística, que todos los miembros de la hermandad deben guardar absoluta lealtad y secretismo. Pero como siempre ocurre, los controladores, al ver que Pitágoras estaba enseñando unos conocimientos muy elevados, en el año 460 a.C., fueron atacados y suprimidos. Sus casas de encuentro saqueadas y quemadas. Se menciona en particular la casa de Milo, en Crotona, donde más de 50 pitagóricos fueron sorprendidos y aniquilados. Aquellos que sobrevivieron se refugiaron en Tebas y otras ciudades. Aquí llegamos a lo más importante de los conocimientos que transmitió a quienes le seguían. Habló de los arcontes, de la manipulación por parte de estas entidades. Pitágoras creía que estas entidades, o almas, como las llamaba, en el aire, afectaban nuestros pensamientos, sueños y enviaban presagios de enfermedad. Estas enseñanzas se conocían como la doctrina de la transmigración de las almas, o doctrina de los espíritus sin cuerpo.
El objetivo principal de los pitagóricos era llegar al cielo, liberándose del control de estas entidades. Pitágoras y sus seguidores idearon enseñanzas y un código moral para transmigrar sus almas al cielo, a niveles más elevados como un proceso de purificación, es decir, absteniéndose del pecado. Los pitagóricos consideraban estas doctrinas como el foco central de sus enseñanzas, en las que buscaban purificar sus almas a través del conocimiento de la gnosis y un estricto código moral impuesto por los rituales y la disciplina diarios. Según uno de los más grandes filósofos de todos los tiempos, Aristóteles, fueron los primeros en determinar algo en filosofía moral. La palabra filosofía fue acuñada por primera vez por Pitágoras, quien es conocido entre la mayoría de los filósofos como el primer filósofo. Filosofía se deriva de la palabra griega filón, que significa amor, y de la otra palabra griega, sofía, que significa sabiduría. O sea que Pitágoras fue el primer gnóstico, que advirtió además de los arcontes, pero los nombró de otra manera. Él decía que existen entidades o almas en el cielo que infectan nuestras mentes y no nos dejan evolucionar. Los pitagóricos creían que para purificarse y ayudar a protegerse de las almas en el aire, que nos traen malos augurios, enfermedades y dolencias, un iniciado debe tener una buena moral y ética. Además, Pitágoras dijo que vivir inmoralmente es estar en desarmonía con el universo, y esto causa que una persona viva en el desorden y el caos, en las regiones más bajas del aire. Al hacerlo, una persona está sujeta a los espíritus incorpóreos malvados o demoníacos de las regiones inferiores. Estas enseñanzas son descritas también en el gnosticismo. Encontramos una versión posterior de la cita de Pitágoras: todo el aire está lleno de almas, cuando San Pablo hace mención a estas entidades en su carta a los Efesios, diciendo lo siguiente: porque nuestra lucha no es contra hombre de carne y hueso, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos del aire. Cuando Pitágoras, Pablo y otros más se refieren al aire, quiere decir que estas entidades están en dimensiones adyacentes a esta, que controlan desde esas dimensiones e infectan las mentes y almas de los seres vivos para que actuemos de la manera que ellos quieren. Es como lo que dijo don Juan Matus a Carlos Castaneda de esas mismas entidades, a las cuales los llamaba los voladores, que el depredador nos dio su mente. En el último libro del antropólogo Carlos Castaneda, El lado activo del infinito, en su capítulo Sombras de barro, de su tercera parte, figura el siguiente fragmento, que es donde se esboza la definición de estas entidades interdimensionales llamadas los depredadores, o conocidas por los chamanes del México antiguo como los voladores o los arcontes, seres inorgánicos. Esta es la razón por la cual Pitágoras y su grupo fueron perseguidos y eliminados, al igual que hicieron años después con los gnósticos. Toda esa sabiduría la extrajo de la gran mente cósmica. Además, fue quien enseñó a los primeros gnósticos a conectar con la memoria del universo y descubrió que el lenguaje del cosmos son las matemáticas, y todo está compuesto por patrones geométricos fractales. Pitágoras además descubrió las proporciones existentes entre los principales intervalos de la escala musical. La gran revelación fue que estos intervalos se podían expresar con los números del 1 al 4. La música significaba, pues, la expresión en el mundo de los humanos y con sus elementos básicos, los números, del orden, perfección y armonía que la fuente original había conferido al universo en su creación. Pitágoras le dio una vuelta más a su razonamiento para vaticinar que el movimiento circular de cada planeta debía de producir un sonido proporcional a su distancia relativa al Sol. La sinfonía estelar así creada la denominó la música de las esferas. Pitágoras además creó el tetráquix para representar la relación de las notas musicales consonantes y las proporciones numéricas que las generan: 1/2, 2/3 y 3/4. El total de elementos utilizados suma 10, número que para Pitágoras encarnaba la perfección. La tetráquix, así como el pentáculo, otra figura sagrada para el sabio de Samos, plasman gráficamente la aguda visión de una mente prodigiosa de hace más de 2500 años. Fue el símbolo distintivo de la hermandad fundada por Pitágoras en Crotona, Italia. Se trata de una estrella pentagonal, que ellos llamaban pentagrama. Uno de los primeros grandes problemas filosófico-matemáticos fue el descubrimiento de los inconmensurables, esto es, de la existencia de los números irracionales. La escuela pitagórica descubrió este hecho con la diagonal y el lado de un pentágono regular. Este número irracional es justamente la sección áurea.
El pentagrama, es decir, la estrella de 5 puntas que forman las diagonales del pentágono regular, era el símbolo de los pitagóricos.